Un cordial saludo para todas y para todos quienes nos están viendo en este momento. Y estamos acá hoy en este simposio de cambio climático y su relación con los animales. Y particularmente en la sesión de hoy, un conversatorio que llamamos el cambio climático y su impacto en los animales explotados en producción. Una breve contexto, el objetivo de este simposio es primero pues, ubicar en la agenda pública de la ciudad el cambio climático y su relación con la explotación animal. Y particularmente el objetivo de nuestra sesión de hoy es ver un poco la responsabilidad primero de la domesticación de los animales para la producción y su explotación en el cambio climático, y también qué es lo que se espera, qué le depara este futuro del cambio climático sobre estos animales domésticos de producción o explotados en la producción. Hoy contamos con dos grandes invitados que les voy a presentar. Nicolás Jiménez Iguarán, filósofo de la Universidad de los Andes, con estudios de maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales, doctorado en la Universidad de País Vasco, docente e investigador de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y editor de la revista Cosmoteoros, si lo pronuncié bien. Miembro además del equipo editorial de la revista latinoamericana de estudios críticos animales y de la publicación Animales y Sociedad. Entonces, un gusto saludarte, Nicolás Jiménez. Bienvenido Mío, Rodrigo. a este espacio el día de hoy. Un saludo para todos y todas. Y también, pues tengo el gusto de presentarle a don Rincón Higuera, doctorado en Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Filosofía de la Universidad del Rosario, filósofo y licenciado en Filosofía, profesor e investigador universitario en temas de ética ecológica, ética animal y transiciones socioecológicas. Es miembro del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, miembro del Grupo de Investigación sobre Transiciones Socioecológicas de Madrid, en España, director del Semillero de Ética Animal del Observatorio Estatal de Protección y Bienestar Animal, que justamente un espacio generado por el propio Instituto de Protección y Bienestar Animal, profesor del Diplomado en Pensamiento Sostenible de la Universidad EAN y profesor de la Maestría en Sistemas de Vida Sostenibles de la Universidad Externado de Colombia. Y de nuevo también bienvenido y un saludo y gracias por estar con Un nosotros abrazo, hoy, Rodrigo. Muchas Eduardo. gracias por la invitación. Y me presento, mi nombre es Rodrigo González, biólogo con maestría en estudios del hábitat de la Universidad Nacional. Y actualmente hago parte del equipo del Instituto de Protección y Bienestar Animal. Y pues abro este espacio donde, como les decía, se va a hablar un poco del efecto del cambio climático sobre los animales explotados en la producción o estos animales domésticos. Si me lo permiten, quiero dar como una breve contextualización a lo que será pues, este conversatorio. Un poco, si bien sabemos que muchos ya conocen el tema del cambio climático, seguramente otros no estarán tan familiarizados. Como todos ustedes saben, en este momento el país entero está transitando por una crisis climática donde se están observando una gran cantidad de cambios pues de clima justamente impulsados por el humano, por una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que lo que hacen es justamente prevenir que la energía que ingresa a la Tierra por efecto de la radiación solar sea expulsada o sea liberada y se retiene pues, en la atmósfera, justamente causando una gran cantidad de cambios que afectan no solo a nosotros los humanos, que pues es como nuestra primera intuitiva preocupación, pero pues también afectan finalmente a toda la biodiversidad y en este caso se está generando un efecto importante sobre los animales explotados en producción. Y pues siempre una primera pregunta de apertura un poco, que creo que es como la antesala a lo que va a ser nuestra discusión es, si creen o cómo resumirían la responsabilidad que ha tenido la domesticación de los animales para su explotación sobre el cambio climático. Entonces, no es en este momento qué efectos genera el cambio climático sobre los animales de explotación, sino si el hecho de la explotación animal ha tenido alguna consecuencia o ha generado algo de este cambio climático. Y pues extiendo esta pregunta en primera medida a Nicolás Jiménez. ¿Qué nos comentas? Bueno, un saludo. Gracias por esta invitación. Yo diría de manera muy sintética que eh, pues tocaría también entender un poco la pregunta, ¿no? Como entender que eh, estamos hablando de una producción
de animales o de una explotación de animales a nivel industrial, ubicar un poco desde donde esos procesos empiezan a generar unos impactos antrópicos sobre el medio y particularmente sobre el clima. Y varios de los informes lo que destacan en promedio es que el 14,5% de los efectos globales de gases de efecto invernadero son producidos por el sector ganadero. Entonces, esto nos ubica, digamos, no en general la explotación de los animales, porque pues la podemos rastrear en milenios, sino particularmente la forma que toma ese tipo de explotación en el pasado muy reciente, particularmente a partir de la industrialización y algunos de los que han venido estudiando todos estos procesos y ubicando de alguna manera algunas fechas importantes, pues hablan del proceso de la revolución industrial y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan, digamos, a fortalecer esos procesos a través de la tecnología, etcétera, pues empieza a haber un impacto mucho mayor porque se empieza a utilizar muchos más animales y empieza a crecer la demanda también como consecuencia del crecimiento de la población. Entonces, creo que es importante como tener en cuenta, claro, ahí no estamos preguntando por las cuestiones de justicia, las cuestiones morales, éticas, sino de cuáles son los efectos físicos eh, que tiene esta práctica, particularmente a través de del efecto invernadero, en el calentamiento global y particularmente en el cambio climático. Muchas gracias. Sí, efectivamente, pues la domesticación y la domesticación animal con fines productivos y explotación viene hace mucho tiempo atrás, pero y interpreto bien es que la industrialización sí marca un antes y un después de cómo este proceso ha estado cambiando. Pues también pues, quiero escuchar la opinión pues, de Eduardo al respecto. Sí, no, de hecho estoy de acuerdo con la manera en que lo expresa Nicolás. Creo que sin duda esa industrialización, obviamente caracterizada por la masificación de la producción, pues obviamente ha generado varios impactos fundamentales en lo que tiene que ver con la salud de los ecosistemas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, evidentemente, y seguramente más adelante lo ampliaremos, pero por supuesto también ha ampliado y masificado de una manera impresionante la cantidad de daño, dolor y sufrimiento que le producimos a los animales explotados en producción, ¿no? Y que sin duda, pues por supuesto es una arista fundamental. Finalmente estamos hablando de individuos con vidas diferenciadas que sufren por esa actividad. Pero, digamos, volviendo a la pregunta inicial y un poco esos impactos, yo creo que hay que considerar varios elementos que están acompañados del ejercicio de producción o de explotación de animales para la producción de carne específicamente. Y es que obviamente hay varios componentes que están, que forman, digamos, esa actividad económica que no solamente tiene que ver con el ejercicio mismo de la crianza, por ejemplo, y la cantidad de alimento que supone proveerles, ¿no? Obviamente todo el ejercicio de estabulación, todo el ejercicio de ganadería intensiva sobre todo, requiere que los animales sean alimentados con lo que se llama el pienso o una composición de trigo, maíz, soya generalmente. Generalmente son esos tres componentes, lo que supone entonces un proceso previo de uso de la tierra para la producción masiva en monocultivos de este tipo de alimentos que serán destinados para el consumo de los animales, ¿no? Y fíjense que ahí hay una arista muy interesante que nos muestra que incluso el asunto de la producción de la carne, olvidándonos de incluso, digamos, de que detrás hay un individuo diferenciado, el problema de la producción de la carne implica también pues, un asunto fundamental de uso de la tierra, de monocultivos, sobre todo también un incremento del uso de agroquímicos, pesticidas, y empezamos allí a ver un poco cuál es un poco ese efecto bola de nieve que hay detrás de la producción de carne. Fíjense, este sería un poco el antes de la producción de carne, ¿no? Cómo mantenemos a los animales, la cantidad de comida que hay que producir para mantener a esos animales. Y viene también después, justamente el después, ¿no? El después de matar al animal para producir su carne, viene todo un proceso, obviamente,
de empaquetado, por ejemplo, mantenimiento de una cadena de frío, lo que implica un altísimo consumo energético. Podría haber uno también, por supuesto, el tema de la contaminación de fuentes de agua en los sitios donde hay ganadería intensiva de todo tipo. Por supuesto, no estamos hablando, o no estoy hablando solamente de vacas, por ejemplo, sino también de cerdos, de pollos, etcétera, etcétera. Y vemos también otra arista fundamental podría ser, por supuesto, la distribución, la logística, ¿no? Todo el transporte que implica pues esa carne de animales, la distribución a nivel global. Entonces, cuando uno empieza, digamos, un poco a sumar todos los factores que hacen parte del ejercicio de la producción de carne a nivel global, pues se da cuenta que, sin duda, incluso la cifra que mencionó Nicolás, de pronto se queda corta en la medida en que habría que agregarle todas esas externalidades que hacen parte del ejercicio. Viéndolo en esa dimensión global, pues se da uno cuenta que obviamente el problema de la producción de carne y en ese sentido de la explotación animal para la producción de carne, pues sin duda es una actividad absolutamente contaminante y que entonces probablemente tendría que hacernos cuestionarnos de una manera integral sobre el sistema agroalimentario global, ¿no? Y la necesidad de transitar de manera cada vez más urgente hacia otras formas de producir alimentos, ¿no? Yo creo que ahí seguramente más adelante profundizaremos un poco en esa idea, pero creo que es muy relevante poner de presente todas las aristas y los elementos que hay detrás de la producción de carne y por supuesto las consecuencias que eso tiene en lo que llamamos cambio climático y que tú lo has introducido, Rodrigo. Y justamente respecto a eso, pues uno de los principales motores de deforestación que sufre ahorita Colombia es justamente pues, para hacer básicamente campo, ¿no? Para toda esta ganadería intensiva, como tú lo dices, no solo emite por todas las aristas que mencionas, sino que también está pues generando un problema tenaz, entre otras cosas, de violencia por justamente la deforestación. Pero bueno, solo para una pregunta muy sencilla y seguramente muy intuitiva para quienes estamos más familiarizados con el tema. A nivel nacional, uno de los principales sectores de emisión de gases de efecto invernadero es justamente el problema del uso del suelo y de la deforestación. Pero a nivel distrital, no lo es, a nivel distrital, de hecho, el principal emisor es el consumo de combustibles por transporte. Entonces, de nuevo, es probablemente intuitivo para algunos, pero para otros no. Pero ¿por qué desde la ciudad debiera interesar si no es nuestro principal factor de emisión? ¿Por qué debiera interesar, digamos, ese aspecto, pues, para el ciudadano, pues, digamos, del común? Sí, Rodrigo, bueno, pues yo diría, como tú dices, es puede ser una respuesta muy intuitiva, pero en las ciudades es donde se genera mayor demanda de productos de origen animal. Entonces, pues estamos ahí permanentemente generando un metabolismo socioeconómico que requiere precisamente de, de, de ese consumo, ¿no? Está, digamos que organiza su consumo, su dieta y otro tipo de prácticas, digamos, sociales y económicas alrededor de la explotación de animales y particularmente de la ganadería. Entonces, pues en las ciudades también debido a a la capacidad adquisitiva de la gente, a las distintas formas en que se organiza el consumo, las dietas, etcétera, pues son realmente como los ecosistemas, por decirlo de alguna manera, donde mayor demanda de productos de origen animal eh, se tienen. Entonces, creo que sí es una cuestión que nos debe interpelar de cómo en las ciudades, digamos, particularmente en Bogotá, pues estamos aportándole a ese cambio climático a través del consumo exacerbado de productos de origen animal, que además tiene también unas consecuencias políticas, no solo ambientales, sino políticas y evidentemente éticas, que seguramente más adelante abordaremos ese tema en un país como Colombia, ¿no? Donde la producción de carne ha estado también vinculada y articulada a ciertos grupos de poder, políticos, militares. Entonces creo que es un problema bastante importante, ¿no? Y creo que en las ciudades tenemos una responsabilidad de conocer qué es lo que está pasando y de tomar decisiones individuales y colectivas
teniendo en cuenta ese metabolismo y ese flujo y ese intercambio permanente que hay de materia y energía, pero también de procesos simbólicos, ¿no? Porque el consumo y la producción de carne, pues tiene, digamos que, está asociado también a unas identidades, a unas subjetividades, a unas representaciones eh, que yo creo que nos deben llevar también a hacernos preguntas sobre existenciales, pero también a nivel político, ¿no? Entonces, creería que esa sería como el elemento más importante, digamos, en la ciudad para pensarnos este tipo de temas. Sí, y además diría yo también al hilo que, que sin duda verlo de esa manera también nos ayuda a comprender eso que varios autores y autoras han llamado asuntos de injusticia ambiental, por ejemplo, o de injusticia ecológica también lo han llamado, pues tiene otras connotaciones un poco más profundas y muy relevantes. Y es que esa dinámica ciudad-ruralidad nos muestra justamente ese tipo de relaciones metabólicas que se dan y coincido con Nicolás, digamos, tal vez una de las fuentes de obligatoriedad más importantes que hay alrededor de este tipo de asuntos en quienes habitamos las zonas urbanas tiene que ver, por supuesto, con las dinámicas de consumo que se manejan y por las incidencias del sistema socioeconómico en la forma en que vivimos, consumimos y producimos, ¿no? Y que en general, fíjense cómo el alimento, y en este caso pues estamos hablando de carne, por supuesto, por el tema de ganadería, pues llega a los hogares urbanos de una manera muy expedita, ¿no? Muy específica, despojada no solamente de que allí había un ser vivo, en principio, sino además también despojado de todas esas daños colaterales, entre comillas, o de todas esas externalidades que hay detrás de la producción de carne, mientras que los daños directos y las afectaciones quedan en general en las zonas urbanas, perdón, en las zonas rurales, donde están estabulados los animales, bien sea en ganadería intensiva o en ganadería extensiva. Creo que esa es una forma de ver justamente esos asuntos de injusticia ecológica, ¿no? Por un lado, si lo vemos globalmente, digamos, la lectura que se ha hecho casi siempre, pues es que el norte global se queda con una gran parte de la riqueza de la producción a nivel mundial, mientras que el sur global, que es donde se explota, que es donde se cultiva, que es donde se produce, pues queda con los daños, ¿no? Si vemos esa dinámica global a este nivel micro de ciudad-ruralidad, probablemente nos encontremos con dinámicas muy, muy similares. Eso por un lado. Creo que entonces esa es una forma de entender por qué es un asunto que tiene que ver con el distrito, ¿no? Con la ciudad. Creo que una segunda forma de responder a esa pregunta es mucho más profunda porque tiene unas implicaciones biológicas y filosóficas muy fuertes, y es que finalmente todo está interconectado. Somos seres interdependientes, digamos, la realidad biológica fundamental del planeta Tierra, que es un organismo vivo, es que al interior de ella todo está plenamente interconectado. Por lo tanto, a pesar de que culturalmente nosotros hemos establecido esa distinción, por ejemplo, que hemos aludido a ella bastante, entre la ciudad y el campo, pues en realidad para la Tierra como organismo vivo, pues esa diferencia no existe. Todo está plenamente interconectado, hay una red de interdependencias. Fritjof Capra lo llama la trama de la vida, ¿cierto? De la que los seres humanos también somos parte. Y por lo tanto creo que esa es una fuente de obligatoriedad moral todavía mucho más fuerte, de por qué para nosotros, quienes estamos en la ciudad, pues este tema sin duda nos compete de manera absolutamente inmediata. Y tercero, una tercera posible, digamos, respuesta a esa pregunta que me parece muy relevante, porque casi siempre desde la ciudad un poco nos lavamos las manos utilizando la expresión coloquial sobre este tipo de problemáticas, pues yo creo que una tercera forma de responder a esa pregunta es apelando a la necesidad justamente de integrar, de volver a integrar esa artificial distinción entre el campo y la ciudad y mostrarlos más bien justamente como, pues eso, como un ecosistema que tiene diferentes formas de expresarse y que si bien es importante, por ejemplo, atender a asuntos aparentemente más cercanos a lo distrital, como por ejemplo el tema de humedales, que sin duda es fundamental, pues obviamente ese tema de humedales, por ejemplo, hay que conectarlo con páramos. Y estaríamos hablando allí de la ruralidad, ¿no? Piensen, por ejemplo, en Bogotá región.
las zonas de la calera, por ejemplo, páramos conectados con humedales. Insisto, si lo vemos desde el punto de vista biológico de la interdependencia, pues obviamente la responsabilidad es fundamental. Y creo que verlo también en ese sentido ecosistemático, de cómo los diversos ecosistemas se conectan y cómo la explotación ganadera, por ejemplo, está empezando a dañar esos ecosistemas, creo que hay una forma de entenderlo muy interesante. El caso de los páramos, por ejemplo, que rodean Bogotá, Chingaza, etcétera, páramos de Chuachi, por ejemplo, pues justamente uno de los principales problemas que está empezando a masificarse es el tema un poco de la cooptación de diversos terrenos por parte de la ganadería extensiva, ¿no? Un poco, de alguna manera, borrar esos límites artificiales que hemos puesto entre el páramo y el resto de la zona rural, y la ganadería, los ganaderos han empezado a expandirse y a copar zonas de páramo. ¿Cuál va a ser el impacto que eso tiene en la producción de agua para la zona rural y para la zona urbana, ¿no? Verlo de esa manera creo que nos ayuda a entender mucho más fuerte las responsabilidades que tenemos y las obligaciones que tendríamos. Gracias. Hay aquí como para cerrar un poquito la relación entre la explotación y la domesticación de animales para la producción y su efecto sobre el cambio climático es una pregunta que espero sea suficientemente controversial, porque me encanta poder hacer algo así. Y es que muchas veces se escucha, muchas veces se piensa, y a ver si lo puedo expresar de una manera muy cortés, y es que el problema no es tanto la domesticación y la explotación animal, sino el mecanismo por cómo se está haciendo eso. Y entonces la pregunta es si habría una diferencia notable entre formas de explotación, formas de producción animal, comparando, por ejemplo, lo que es el mecanismo de ganadería intensiva, grande transporte de animal a los mataderos y la distribución y todo eso, a otras formas de domesticación y explotación animal de manera más local, bien sea para la autogestión o el autoconsumo, o para comercio en pequeñas comunidades, como pasa en algunas zonas rurales. No quiero decir que toda la ruralidad sea así, porque efectivamente, como lo hemos venido discutiendo, mucho de lo que pasa en la ruralidad depende o responde a las demandas que se generan desde lo distrital, desde lo urbano, perdón. Pero sí se encuentran otras formas de producción y explotación animal a escala local, a escala comunitaria, para la autogestión, en fin. La pregunta es si es cierto, pues, o si tiene sentido pensar que las consecuencias de detrimento al ambiente en términos de cambio climático, derivadas de la producción y la explotación animal, responden de manera diferencial a cómo se hace esa producción y explotación animal. Bueno, sí, me parece que es una pregunta interesante, además, porque pone de presente cómo estamos nosotros percibiendo el problema. Y creo que hay varias maneras de percibirlo, ¿no? Está justamente esta, ¿no? ¿Cuáles son los impactos del cambio climático en la producción y explotación de animales en tanto un negocio? Y efectivamente tiene unos impactos específicos que se pueden mitigar o que se pueden, digamos, sí, que se pueden mitigar y que pueden haber estrategias de adaptación para reducir, digamos, los problemas que se deriva para la producción a partir del cambio climático. Y claro, es una respuesta básicamente técnica. Yo diría en principio, si hay distintas formas, pues van a producir distintos efectos. eh, entonces, claro, si la producción es local, si la producción, por ejemplo, se establecen estrategias de crianza, se establecen otros sistemas de gestión, es decir, en general unas medidas de adaptación que reducen un poco los efectos, pues eso de alguna manera va a tener un impacto importante en el proceso, como proceso, digamos, económico, y va a poder generar, porque el cambio climático está generando también problemas en la calidad de la leche, de la carne, etcétera. Entonces, claro, desde el punto de vista técnico, diferentes formas pues van a generar, le van a poder permitir a quienes están en este tipo de negocios
pues generar otro tipo de, adaptarse y poder tener, digamos, un negocio más adecuado donde puedan proveer productos con mejor calidad, productos con mejor calidad. Desde el punto de vista ético, digamos, pensando en la cuestión más allá de la técnica y de la tecnología que puede intervenir en estos asuntos, pues yo creo que ahí hay otra serie de preguntas y de problemas que efectivamente surgen y que van más allá de si podemos o no generar estrategias de mitigación y adaptación, sino en sí cuestionar el uso y la explotación de los animales, independientemente de cómo se vaya a generar, de cuáles van a ser los impactos, digamos, en la economía, etcétera. Creo que eso se está haciendo en este momento, pues las ciudades, digamos, tienen una alta demanda de productos de origen animal, pero también son, digamos, unos nichos donde se empiezan a generar otro tipo de consumos y otro tipo de hábitos alimenticios, ¿no? El veganismo, digamos, que cada vez es mucho más masivo y cada vez hay mucha más ingeniería, digamos, puesta al servicio de este tipo de alimentación, pues está generando otros consumos, pero también otras reflexiones sobre la relación del ser humano con la naturaleza, que va mucho más allá de las implicaciones técnicas, económicas que tenga este sector de la economía. Claro, es un sector que es relevante desde el punto de vista económico para muchas poblaciones, para muchas comunidades, pero también se está generando una reflexión ética sobre si es necesario o sobre si es ético, justo o moral utilizar a otros animales cuando podemos utilizar también otras fuentes de alimentación que pueden ser lo suficientemente relevantes para poder tener, digamos, una salud estable, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay varias cuestiones. Está la manera de abordarlo desde el punto de vista técnico, que es justamente lo que yo creo que tiene mayor, digamos, relevancia, lo que más se enseña en las universidades, etcétera. Pero también es importante hacer las preguntas incómodas, epistemológicas, éticas, políticas, que se derivan de estos problemas que estamos, que se están evidenciando hoy en día. Creo que esta cuestión del cambio climático de alguna manera es limitada, pero puede ser también el catalizador de otro tipo de preguntas y de otras cuestiones que nos lleven no solo a replantear si esa forma de explotar animales es ambiental o no lo es, sino también otro tipo de preguntas como si es justo, si es moralmente aceptable, etcétera. Sí, de acuerdo. Yo creo que un elemento además que le suma valor a la intervención de Nicolás es que también hay un factor tiempo que está en juego, ¿no? Es decir, cuando hablamos del cambio climático y en un sentido todavía más amplio de los posibles colapsos socioecológicos que ya estamos viviendo y que seguirán intensificándose y seguirán viniendo, pues estamos hablando de una ventana de tiempo de apenas un par de décadas y tal vez unos años más. Un par de décadas y unos años más en los que tendríamos que modificar radicalmente el sistema agroalimentario mundial si es que queremos mitigar o prevenir hasta donde sea posible los peores efectos de esos colapsos socioecológicos, ¿no? Creo que ese es un factor interesantísimo que no podemos perder de vista. A veces hablamos del cambio climático como si fuera una cosa que tuviéramos años y años, incluso siglos, para plantear estrategias y modificar de manera radical, insisto, nuestras formas de vida, producción y consumo. Pero si entendemos, y además el último documento del IPCC en meses pasados, nos lo ratifica, digamos, estamos en un escenario de emergencia climática, no es un escenario de recomendación de que hagamos estos cambios en las próximas 4 décadas y las cosas mejorarán. No, es un escenario de emergencia y como tal creo que debe ser asumido con un mensaje de emergencia. Y probablemente el asunto de introducir mejoras técnicas en la ganadería de manera progresiva, pues lo que hará es simplemente postergar el problema, ¿no? Y además porque me parece que ese tipo de estrategias, obviamente que nacen desde el sector empresarial, pues por supuesto para mantener vivo un sector económico fundamental, pues obviamente no tienen en cuenta otro tipo de aristas. Ya mencionaba Nicolás, la arista obviamente ética, la arista de la justicia social, sin ninguna duda, pero nuevamente yo hago el llamado también, o
o ratifico, digamos, esa insistencia en el asunto de considerar también el tema energético que hay detrás. Introducir mejoras técnicas en la ganadería puede que en el momento de la estabulación, por ejemplo, se reduzca una serie de efectos justamente del mantenimiento de ganado en estabulación, pero probablemente se produzca el ejercicio de que al hacerlo de esa manera aumente el consumo, por lo tanto aumente la necesidad de más transporte, más refrigeración, más cadena de frío, y por lo tanto el asunto climático en el fondo probablemente no se vaya a ver mitigado en la proporción en la que necesitamos, ¿no? Creo que ese es un poco eso, ¿no? ¿Qué es realmente lo que necesitamos? ¿Qué tipo de mitigación necesitamos? Eso por un lado. Por otro lado, cada vez más, y sobre todo en Colombia, bueno, también en otros países de Latinoamérica, Argentina, Brasil, pero también en Colombia ha empezado de manera cada vez más fuerte a hablarse de ganadería sostenible, de ganadería sostenible. Me parece que es un tema súper interesante desde el punto de vista crítico, por supuesto, desde el punto de vista, por lo polémico que genera, porque hay obviamente unas lecturas políticas detrás de eso. Nicolás también lo mencionaba, creo que para nadie es un secreto que en países como Brasil o Colombia, pues el tema de la ganadería está también obviamente acompañado de una serie de élites de la producción, de élites políticas, de élites económicas, y por lo tanto eso es una arista que no podemos perder de vista. Y ese tema de la ganadería sostenible, pues por supuesto es muy polémico. Primero porque tendríamos que entrar a revisar de entrada qué es eso de sostenibilidad, ¿no? Y cómo obviamente ese concepto ha sido, bueno, maltratado desde los años 60, si se quiere, que es donde empieza como a adquirir esa robustez, esa masificación, que en principio empieza a hablarse de desarrollo sostenible y que para ese momento, cuando surge el concepto, 60, 70, pues sí adquiría una relevancia fundamental frente a la realidad energético-material de ese momento. Frente a la realidad energético-material de hoy, en el 2021, pues el escenario de desarrollo sostenible ya es casi plenamente anacrónico, ¿no? Porque pareciera ser desarrollo y sostenibilidad una especie de contradicción en los términos, ¿no? Yo creo que uno de los detonantes fundamentales de los posibles colapsos socioecológicos es justamente la dinámica del tipo de sistema socioeconómico en el que nos encontramos. Es una dinámica que entiende hacia el crecimiento, que tiende hacia la acumulación, hacia la sobreproducción, donde los animales justamente son víctimas de primer orden al ser uno de esos sectores, digamos, de primera línea que más se ven afectados con la sobreproducción. Cuando hablamos entonces de ganadería sostenible, insisto, habrá que cuestionar muy bien qué es eso de sostenibilidad. Obviamente, desde una perspectiva crítica, uno entra a mirar este tipo de justificaciones del sector ganadero y ellos hablan de sostenibilidad obviamente como la garantía de unas condiciones de mitigación y de unas condiciones de reducción de los gases de efecto invernadero. Obviamente se concentran, por supuesto, en el aspecto técnico. Y si bien la sostenibilidad es un asunto técnico, es sobre todo un asunto ético-político. Y sin duda, ese segundo componente, el ético-político, pues por supuesto no es de primer orden para quienes manejan el poder en el país y en general en el mercado global, ¿no? Para mí, la única ganadería sostenible es aquella que transita hacia su propia desaparición. En eso consistiría su sostenibilidad, en la medida en que, claro, evidentemente, al describir y al entender la magnitud del sector ganadero a nivel mundial, o sea, representa casi el 40% de la producción agraria global. O sea, estamos hablando sin duda de un sector del mercado y de un negocio grandísimo. Pues obviamente creo que es ingenuo también pretender que se acabe de un momento para otro. Apelando a los argumentos ético-políticos muy robustos que ya hemos mencionado algunos y que podemos seguir mencionando. Pero pretender obviamente que ese sector desaparezca de un día para el otro sobre la base de argumentos ético-políticos, pues obviamente es ingenuo, pues qué más quisiéramos que así fuera. Pero por supuesto eso requiere una transformación gradual muy importante. Pero insisto, hay un factor tiempo que hace que esa transformación, si bien debe ser gradual, no puede ser lo lenta que se espera, o lo lenta que está sucediendo más bien. Y tiene que ser una transformación mucho, mucho, mucho más fuerte.
hay un tema de empleabilidad detrás muy importante que no podemos perder de vista, sin ninguna duda. Si empezamos así como estamos mostrando las diversas aristas, pues obviamente el sector ganadero a nivel global, y en el caso Colombia específicamente, y en el caso Bogotá región, para seguir localizándolo mucho más, pues sin duda tiene un factor de empleabilidad muy interesante. Creo que lo interesante y lo relevante es que a lo largo de la historia muchos campos laborales han desaparecido y no por ello las personas han dejado de trabajar. Aquí, sin duda, lo que se necesita es una política integral muy, muy fuerte que hable, puede ser, de ganadería sostenible, pero con una idea muy clara de lo que es la sostenibilidad. Digamos, por ejemplo, si queremos apuntar un par de definiciones, a mí me gusta mucho una definición genérica de sostenibilidad que dice que la sostenibilidad es un proceso que se mantiene a lo largo del tiempo sin poner en riesgo las bases que sostienen al proceso mismo, ¿no? Proceso que se mantiene a lo largo del tiempo sin poner en riesgo las bases que sostienen al proceso mismo. Si bien el tipo de civilización que hemos construido ha generado una serie de, entre comillas, avances muy, muy fuertes que hablan de un crecimiento, de una creatividad, de una imaginación, de un potencial intelectual impresionante y de un tipo de sociedad bastante avanzada según ciertos estándares, pues sin duda lo hemos hecho poniendo en riesgo las bases que sostienen a esa misma civilización. Por lo tanto, de entrada, la producción de carne, la ganadería, no es sostenible porque funciona poniendo en riesgo aquello que lo hace funcionar, el suelo mismo, el agua misma, la tierra en su conjunto. Por eso insisto en que ganadería sostenible sería aquella que en un muy corto plazo diseña unos procesos de transición hacia la abolición de la ganadería misma. Eso implicaría el cese de la explotación de animales no humanos y la reconversión laboral de toda la gama empresarial y de toda la gama de trabajadores y trabajadoras que dependen de la ganadería, transitando hacia otro tipo de sistema agroalimentario mundial, seguramente mucho más orientado hacia la agroecología, la permacultura, cultivos de proximidad. Pero creo que aquí lo relevante es mostrar que no se trata de decir, oiga, abolición y ya está, sino que hay un montón de alternativas. Desafortunadamente esas alternativas pasan por muchas voluntades políticas. Y creo que ahí es donde está un poco el escenario todavía más problemático, probablemente a través de transformaciones culturales, a través de la educación en ese sentido más amplio, cada vez más la gente tiene otro tipo de relación con los animales no humanos, generan mucho más emociones cultivadas asociadas a la compasión, a la justicia, al respeto. Pero seguramente las decisiones más fuertes del sector son decisiones político-económicas y probablemente ahí es donde encontramos los principales obstáculos que nos impiden esa reconversión hacia algo que llamaríamos ganadería sostenible, pero sin duda en un sentido mucho más fuerte. Insisto y termino con esta idea. Para mí, la única ganadería sostenible es aquella que tiende a abolirse a sí misma en un muy corto periodo de tiempo y transitar hacia otra forma radicalmente diferente de producir alimentos para todos. Sí, Ahí, quiero decir una cosita, Rodrigo, claro, claro. un poco con lo que menciona Eduardo, qué pena. Sí, estoy de acuerdo con lo que menciona Eduardo y creo además que esta cuestión nos pone no solo frente a unos problemas asociados a la producción de animales para la alimentación, sino en general la producción alimentaria, porque pues sí, lo que quiero decir es que el problema también está asociado a la producción de alimentos basados en plantas, veganos, vegetarianos, bueno, como se le quiera llamar, porque están, digamos que engranados en un modelo eh, de producción industrial que tiene un elevado gasto energético. Entonces creo que es politizar, digamos, de manera muy crítica la alimentación en general y un elemento importante y fundamental, pues tiene que ver con la producción de animales que en este caso concuerdo con Eduardo, pues la única ganadería sostenible es la que transita hacia su propia abolición, pero también debemos replantearnos cómo estamos produciendo vegetales, cómo estamos produciendo otro tipo de alimentos que también hacen parte, digamos, de esos circuitos de producción industrial y que generan unos problemas sociales, ambientales, también éticos, ¿sí? Por ejemplo, los que están asociados a la soya y a la deforestación. Entonces creo que es pensarnos, digamos, un modelo alimentario diferente. Y parte de eso es el tema ético, político, ambiental asociado a la producción de animales.
Sí, de acuerdo. Y una cosa más, discúlpame, Rodrigo, No, no, porque adelante. justamente lo que menciona Nicolás me parece que es muy relevante para seguir apuntando una idea al hilo y es, em, claro, muchas veces cuando en este tipo de discusiones habla uno de explotación animal, de dolor, de daño, de sufrimiento de los animales, pues probablemente la reacción de una parte de la población va a ser un poco como de rechazo hacia este tipo de discusiones, teniendo en cuenta este tipo de argumentos, ¿no? Por muchas razones, porque digamos hay gente que por alguna razón no soporta ver imágenes, por ejemplo, de explotación animal, eh, pero por supuesto no se cuestiona que ello suceda y sigue con la vida normal. Otras porque les parece que si bien puede que los animales sientan dolor y sufrimiento, pues de alguna manera eso tiene que ser así para que los humanos podamos alimentarnos, etcétera, etcétera. Digamos, hay muchas personas para las cuales los argumentos que apelan al dolor y al sufrimiento de los animales no son suficientemente contundentes como para generar una transformación interna o generar acciones colectivas, digamos, contundentes de transformación. Por lo tanto, entonces creo que también es muy relevante poder revisar cuáles son esos otro tipo de argumentaciones que sirven para, bueno, pues para generar las transformaciones culturales y políticas y económicas que necesitamos. Y seguramente esta vía, como la que estaba mencionando Nicolás también, es decir, de pensarnos el sistema agroalimentario global en todas sus dimensiones, puede ser otra puerta de entrada para que cambiemos pues no solamente nuestros hábitos de consumo y de producción, sino también el tipo de lectura que tenemos frente al sistema socioeconómico, el tipo de lectura que tenemos frente al tipo de civilización en la que nos encontramos. Fíjense que aquí hay un tema muy interesante que va insinuando Nicolás, y es que incluso el consumo de productos a base de vegetales, por supuesto que tiene también unas implicaciones en lo que tiene que ver con cambio climático. Porque estamos hablando ya no solamente de comer animales o no, comer plantas o no, sino de cómo producimos alimentos efectivamente, ¿no? Y de cómo el tipo de civilización que hemos construido nos ha dejado de herencia, digamos así, un problema que el filósofo español Jorge Richman llama un problema de escala, ¿no? Y es que hemos crecido como civilización industrial a una velocidad y a una dimensión absolutamente gigantes, más grande y más rápida de la que los ecosistemas mismos pueden asimilar. Y por lo tanto hemos saturado el planeta Tierra, ¿no? Hemos llenado el mundo, para utilizar literalmente la expresión que él utiliza, hemos llenado el mundo, hemos saturado las capacidades ecosistémicas del planeta en lo que tiene que ver con ese recibir los efectos contaminantes de nuestras acciones, justamente, insisto, porque hemos crecido a una escala y a una velocidad absolutamente gigantes. Por lo tanto, fíjense que si estamos hablando de sostenibilidad, nuevamente, uno de los elementos claves es tenemos que dejar de crecer. Tenemos que decrecer de una manera fundamental. Y ello no solamente tiene que ver con el consumo de carne, ello tiene que ver con todo lo que consumimos, con la forma en que vivimos en general. Tenemos que disminuir la velocidad y abandonar el crecimiento. Obviamente eso en la narrativa del sistema socioeconómico global pues es absolutamente contraintuitivo, ¿no? Fíjense ustedes, la pandemia lo que ha puesto de presente y lo que todo el mundo se preocupa es pues que el crecimiento ha disminuido, el crecimiento ha disminuido, el crecimiento ha disminuido, y todos los estados y todas las empresas se preocupan por cómo volver a retomar la senda del crecimiento. Fíjense el concepto este de reactivación económica, que no es más que volver a seguir creciendo, retomar la senda del crecimiento. Y probablemente, insisto, pues más allá de la perspectiva zoocéntrica que nos ocupa del dolor y el sufrimiento de los animales, ese elemento integrador de pensarnos como civilización y de pensarnos que necesitamos decrecer, me parece que es fundamental. Necesitamos vivir de maneras muchísimo más lentas, muchísimo más orientadas hacia la proximidad, muchísimo más orientados a la disminución del consumo energético. Nos encontramos en una especie, pienso yo, de época histórica bisagra, si se quiere, ¿no? Porque la pandemia nos ha puesto en un escenario, es una especie como de muestra gratis de lo que pueden ser los posibles colapsos socioecológicos. Muestra gratis, quiero decir, por supuesto es un eufemismo, sin ninguna duda, por supuesto, porque mucha gente pues ha sufrido y está sufriendo y la sigue pasando muy mal, pero es una pequeña muestra de lo que pueden ser los colapsos socioecológicos.
Y uno de los escenarios interesantes que hacen que esta época, desde mi punto de vista, sea una época bisagra, es decir, una especie de ventana de tiempo que nos permite transitar hacia una vía o hacia otra, o hacia unas vías o hacia otras, es que nos estamos decantando de una u otra manera por apostarle a una sociedad hipertecnologizada, acelerada, digamos, utilizando como detonante de la aceleración la pandemia, que lo que ha hecho, por ejemplo, entre otras cosas, es acelerar este tipo de escenarios tecnológicos en los que nos encontramos en este momento, ¿no? El teletrabajo, la educación virtual, etcétera, etcétera. Todo este tema, lo que se ha llamado la revolución industrial 4.0, la revolución tecnológica, o bien transitar hacia otros modelos de sociedad mucho más orientados hacia la proximidad, hacia la disminución del consumo energético, hacia el reencaje de los sistemas sociales en los sistemas naturales, o por el contrario a la exacerbación, ¿no? Es decir, un poco al hundirle la última fuerza al acelerador en este ejercicio de extralimitación planetaria al que nos encontramos. La explotación animal es probablemente uno de los detonantes más fuertes de esa extralimitación planetaria. Así que hablar de crecimiento, mezclando el asunto, digamos, integrando la explotación animal a la discusión, creo que nos pone en una vía interesante que nos muestra que no es necesario hacer esa separación tan radical entre escoger entre la protección animal y los asuntos ecológicos, sino justamente mostrar más bien las interseccionalidades. Al final se trata, y al final es fácil de decirlo, pero al final es un problema evidentemente ético, evidentemente, digamos. No es un problema técnico, porque las soluciones técnicas, incluso a temas energéticos, han sido dadas desde hace muchas décadas, ¿no? El tema de la energía fotovoltaica, por ejemplo, no es un invento de ahora. El tema de paneles solares es una cosa que viene desde finales de los 60. Pero evidentemente las decisiones políticas y las decisiones económicas han concedido una primacía a los combustibles fósiles. Hoy la escasez de combustibles fósiles, el fin de la era del petróleo barato, marca sin ninguna duda el relato de nuestro tiempo cuando pudimos haberlo hecho de otra manera. Por lo tanto, el asunto no es técnico en sentido estricto y por lo tanto me parece, por supuesto, es un punto de vista personal como todo lo que estamos diciendo, me parece que el acelerador no debe ser puesto en la solución técnica, sino sin duda en la transformación cultural. Ahí, es que hay varias ideas que se me van quedando en la cabeza y antes de que se me vayan. Lo que decías, claro, y un poco de la propia término de desarrollo sostenible empieza a ser un poco contraintuitivo porque ninguna población puede crecer exponencialmente indefinidamente, en algún momento va a tener que crecer y eso ya está más que claro. Ahí creo que sumándole un poco a lo que dicen, que está como esta esfera técnica de tratar de solucionar problemas o de tratar de aproximarse a los problemas, luego está esta esfera ética de aproximación a los conflictos que nos competen ahora, y creo además que luego está esta esfera como pragmática de qué es lo que inevitablemente va a pasar, o sea, sí o sí tendremos que mitigarnos al cambio climático y todas estas nuevas dinámicas ambientales y espaciales que se vienen encima. Y sí o sí nuestra población va a decrecer. Creo que la pregunta es, ya sabemos qué va a pasar, entonces, o cambiamos de manera preventiva, teniendo en cuenta que tenemos un escenario de no más de tal vez unos 4 años para este primer corte que suponen desde el IPCC pues, que se deben tomar medidas, o cambiamos como respuesta a lo que se nos vendrá encima, que ya es como un escenario un poco más de adaptación. Lo que hemos visto es que hay una inercia impresionante de todo el sistema socioeconómico que está relacionado con estas tendencias productivas y todo eso. Y de nuevo también, pues de manera un poco más personal, creo que el escenario más plausible es el segundo, porque nuestra inercia es tan fuerte que nos va a coger el cambio encima y no preparados. Y entonces ahí es cuando surgen estas preocupaciones que creo yo sí están también en la esfera ética, y es que desafortunadamente los cambios drásticos en estas esferas políticas y económicas tienden a impactar de manera directa y más fuerte en comienzo a la población que de por sí ya es vulnerable. ¿Sí? Entonces, y a población que llamémoslo, no tiene como un músculo económico fuerte, un músculo, llamémoslo social fuerte, porque no está tan en la mira pues de
de las consideraciones sociales, culturales, políticas, lo que fuera. Entonces esto siempre va a impactar de manera más dura e inmediata a población que de por sí ya es vulnerable, y hablando un poco del tema de cambio climático y de explotación animal y de formas de producción, que es como a lo que va esta pregunta, y es, en estos escenarios donde sí o sí hay que cambiar y donde sí o sí hay que modificar patrones de producción animal, patrones de agricultura, patrones de todo lo que nos mueve, es probable que pase, como ya ha pasado antes, que se establezcan ciertos estándares requeridos para cumplir estas metas, ¿m? Y que la responsabilidad sea trasladada, de hecho, a quienes menos capacidades tienen de implementarlas. Un ejemplo, con la cuestión de bonos de carbono se compran y venden derechos de emisiones de gases de efecto invernadero, y los países con más poder adquisitivo compran bonos de carbono a los países con menos poder adquisitivo, y les adquieren sus derechos de emisión de gases de efecto invernadero, haciendo que estos países que vendieron sus bonos de carbono pues tengan menos oportunidad de emitir. Y entonces, pues básicamente eso, como que se truncan un poco sus procesos. No habría riesgo de que algo semejante pasara en términos de producción animal, donde quienes son más responsables de las problemáticas asociadas a la producción y explotación animal en el marco del cambio climático no se vean tan obligados a responder de manera inmediata como si otras formas de producción, como lo he mencionado previamente, de manera más comunitaria, de manera más como autogestión. Y lo pregunto es justamente porque el afán siempre es que las poblaciones que ya de por sí son vulnerables no se vean más vulneradas por todas estas decisiones que se están tomando frente a lo que sería la crisis climática. Pero primero, no sé si es clara la pregunta, y pues Sí, también me gustaría Rodrigo. escuchar las opiniones. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo quisiera decir lo siguiente. A mí me parece que, digamos, que esta pregunta o esta cuestión nos pone de frente en la complejidad, ¿no? Que tiene esta cuestión, porque pues a veces caemos como en análisis muy reduccionistas y se nos pasan algunos elementos que yo creo que son bien importantes. Esto pone de presente, yo creo que cuatro cosas, tal vez. La primera, creo que se trata de un tema geopolítico, también de la distribución, digamos, de esas externalidades y también de las capacidades, digamos, que geopolíticamente se tienen en el marco del sistema actual de producción, es decir, una reflexión muy concreta. Pues las capacidades que se tienen de poderse adaptar. Y yo creo que el discurso de la adaptación tiene un sesgo bastante elitista, porque efectivamente pues no todos los sectores, y particularmente en el sur global, si uno quiere analizarlo desde esa perspectiva, pues tienen la capacidad de pronto de implementar ciertas tecnologías. Yo estoy de acuerdo, la tecnología y las medidas técnicas no son malas en sí mismas, pero efectivamente están atravesadas por un criterio tecnocientífico que está vinculado a la idea de desarrollo, de crecimiento económico, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante, y que eso pasa también por mirar cómo se van configurando también ciertas formas de luchar o ciertas formas de enfrentarse a los problemas asociados con el cambio climático. Y por ejemplo, hoy se habla de un ecologismo popular o ecologismo del sur o ecologismo de los pobres, precisamente para mirar de qué manera están leyendo ciertos sectores de la sociedad, pues lo que está pasando a nivel global, ¿no? Y que los afecta de manera muy local, pero que pone de presente también que hay varias y diferentes estrategias para pensar en estos problemas, ¿no? Usualmente quienes se inscriben, o no quienes se inscriben, sino quienes están, digamos, en en el marco de lo que busca describir esta idea del ecologismo popular o ecologismo de los pobres, aunque me gusta más ecologismo popular, pues es precisamente una lectura muy crítica, no solo de los impactos que tiene, de lo que está sucediendo en términos ambientales, sino también de la organización y el sistema económico a nivel global, y de cuál es el lugar que ocupan. Entonces, yo sí creo que eso puede tener varias afectaciones. Hoy en día, por ejemplo, se habla
carne in vitro. Muchos sectores con mucho dinero en el mundo eh, están invirtiendo en este tipo de producción porque pues tiene, digamos, muchos atractivos, es carne, tiene la textura de la carne, pero es sin animales, entonces va, digamos que a reducir de alguna manera algunos efectos nocivos de la producción de animales, pero esto también va a tener seguramente algunos impactos económicos y sociales en algunas comunidades que no, pues que no pueden implementar este tipo de producción de carne in vitro. Entonces ahí hay varios problemas, ¿no? Y creo que es como untarse las manos y poder entender la complejidad también de lo que esto significa. Eh, y creo que ahí pues habrá que tomar decisiones, ¿no? Porque me parece que pensar en algunos estados o proyectos ideales pues puede resultar bastante ingenuo. Habrá que ir midiendo de qué manera pues se van dando estas tensiones y estos conflictos. Y yo creo que están atravesados fundamentalmente por una disputa política que es bastante compleja y creo que pone de presente pues distintas modalidades del activismo, incluso medioambiental, de la lucha social, las comunidades obviamente locales que son más pequeñas, que no tienen tantos recursos, que están en una situación de mayor vulnerabilidad ambiental, social y económica, pues también implementan estrategias que podrían de pronto enmarcar en las estrategias de adaptación o lo que sea, pero lo hacen desde otra perspectiva, ¿no? Entonces creo que, como lo mencionaba también Eduardo, pues eh, el tema de la escala, no solo en términos ambientales y territoriales, sino también de poder y también económico, pues creo que aquí tiene un elemento bien importante. Yo en principio pues estaría de acuerdo con algunas de las demandas de ciertos sectores de las comunidades campesinas, pues que tienen de alguna manera una sospecha sobre lo que puede implicar en el sistema agroalimentario los avances científicos que con la intención de adaptarse al cambio climático, pues pueden tener unas repercusiones bien importantes en relación con estas comunidades. Creo que eso no impide que se dé también una reflexión, perdón, ética, política sobre la relación que tenemos como sociedad con otros animales y cómo los podemos incluir sin que se conviertan en cosas, mercancías, objetos de explotación. Pero digamos, en principio creo que es importante entender esto en la dimensión geopolítica, eh, por un lado. Por otro lado, pues entender que hay distintas formas de ecologismo y que seguramente la teoría del cambio climático y lo que implica también en términos del activismo mundial por el medio ambiente, pues es una perspectiva, pero no es la única. También hay otros lenguajes de valoración eh, que esos cambios que se van a ir produciendo, pues efectivamente van a generar unos, unos impactos en las comunidades locales que no me atrevería tampoco, digamos, a decir que porque son comunidades locales y son comunidades que están en el sur global, entonces están en la legitimidad de seguir realizando las actividades, por ejemplo, en este caso de producción animal, sin ningún tipo de cuestionamiento ético. Creo que no se trata de eso, pero sí hay una disputa ahí bien importante que creo que es importante tenerla en cuenta y sobre todo, pues tener presente la discusión sobre el modelo económico, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de organización social y qué es lo que nos evoca la crítica al desarrollo, lo que mencionaba también Eduardo del decrecimiento? Creo que estos son aspectos bien importantes y claramente, pues lo que uno nota es que a pesar de tantas estrategias, hay una cierta inacción climática porque, porque realmente no se están generando los cambios necesarios. Ya las metas de la Agenda 2030 pues se sabe que no se van a cumplir y que eso se está moviendo. Lo que decía también Eduardo, pues es un problema temporal bastante urgente que lo que nos pone de presente en este momento es que no estamos haciendo lo suficiente y que a pesar de que tenemos mucho conocimiento, porque la ciencia del cambio climático pues ha avanzado, hay ya digamos un conocimiento mucho más preciso de los procesos, pues eso no se corresponde con una acción real, no en un plano ideal, digamos, en un plano, digamos, muy ideal, pero al menos que vaya teniendo impactos que puedan ser medibles y lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Que realmente hay
nivel de alarma bastante fuerte, incluso desde esa perspectiva eh, que se está, digamos, anunciando o no anunciando, que se informa permanentemente a través también de los informes del panel intergubernamental para el cambio climático y otros instrumentos que no tienen tampoco una postura muy crítica, pero efectivamente hacen un trabajo importante de seguimiento a estos temas, ¿no? Sí, yo y sigo en el hilo también de Nicolás. Recuerden que, por ejemplo, antes de la pandemia, ¿cierto? Antes de ese febrero, inicios de marzo del 2020, recuerden ustedes que en lo que fue diciembre, bueno, enero del 2020, diciembre, noviembre del 2019, había un fenómeno social muy interesante, con luces y sombras, como todo, por supuesto, pero un fenómeno social muy interesante en crecimiento, que era todo el tema de las huelgas por el clima por parte de, bueno, niños, niñas, jóvenes, adolescentes principalmente, y todo el tema de rebelión contra la extinción, digamos, era otro tipo también de movilizaciones globales de población juvenil, adulta, hasta adulto contemporáneo que llaman, donde creo que estaríamos nosotros, de hecho. Y había una movilización muy, muy fuerte porque había, al parecer, una conciencia cada vez más arraigada, sobre todo, por supuesto, en el mundo urbano, pues alrededor de temas de cambio climático y la necesidad como de acciones radicales, inminentes. Y recuerden ustedes que uno de esos elementos centrales que motivaba esas movilizaciones tanto de niños, niños jóvenes y adolescentes como de adultos contemporáneos, pues era una especie de crítica muy fuerte a la inacción política, justamente, ¿no? Entonces, obviamente era una crítica a los acuerdos fallidos de la COP21 de París, el hecho de la suscripción o no de los acuerdos, el hecho del cumplimiento o no de los acuerdos, el hecho de que Estados Unidos en su momento se saliera de los acuerdos y por lo tanto al ser uno de los principales países emisores, pues básicamente que no cumplan con los acuerdos ellos, pues básicamente acaba con el acuerdo mismo, dada la dimensión del asunto. Y luego vino la pandemia. Y la pandemia obviamente borró del mapa no solamente ese, sino cualquier otro tema que no fuera la pandemia o que no estuviera por lo menos directamente relacionada con la pandemia. Y llevamos ya casi 2 años poniéndole el foco de atención a la pandemia, hasta que poco a poco, obviamente, el centro de atención de la pandemia ha empezado a diluirse por su propio peso y estamos otra vez de nuevo empezando a ponerle cuidado a esos asuntos. Creo que el punto de partida de ese volver a retomar el asunto, pues sin duda es el informe de hace poco del IPCC al que ya nos hemos referido varias veces. Es como una especie, como si se quiere, un hito de nuevo punto de partida sobre este tipo de discusiones. Creo que al respecto es muy interesante porque la pandemia no constituyó una especie de pausa a los temas urgentes. En realidad, por ejemplo, si uno lo analiza con detalle desde el punto de vista científico, también haciendo reflexiones de las ciencias humanas y sociales, la pandemia, más allá, digamos, de las ideas o las representaciones que hay detrás de ella y del control y el uso político que sin duda se le está dando a la pandemia desde muchos frentes, pues la pandemia también es fruto justamente de las relaciones dañinas que tenemos con la naturaleza y que tiene que ver justamente con el cercamiento, ¿no? La reducción del territorio de los animales en su condición silvestre, en su condición salvaje. Por lo tanto, creo que a veces también invisibilizar el tema de la pandemia diciendo que es una forma de control político, que de hecho puede serlo, eso es una discusión biopolítica, bioética que uno puede seguir dando, no solamente puede reducirse a eso. Creo que también, digamos que olvidar que la pandemia es fruto también de un ejercicio zoonótico y que en ese sentido tiene que ver con esas relaciones dañinas, destructivas, de dominancia que tenemos sobre los animales y sobre la naturaleza, pues es olvidar una parte bien importante del asunto, ¿no? Yo creo que hay que darle continuidad a esa discusión, porque probablemente esta sea la primera de las grandes pandemias de nuestro siglo y no la única, sin ninguna duda. Y probablemente otras pandemias seguirán surgiendo fruto de esa relación destructiva con la naturaleza y con los otros animales. Insisto, más allá de las representaciones que uno pueda darle a la pandemia y del evidente también control biopolítico y bioético que se le está dando a la pandemia. Insisto, porque no es el hecho biológico en sí mismo, sino el uso que se le da al hecho biológico en la condición de la sociedad, en la estructura de la sociedad. Eso es lo primero que quería apuntar.
Lo segundo, creo que una cosa muy interesante que menciona Nicolás, que es el tema de la carne in vitro, todo el tema de la carne sintética, es una forma muy interesante de mostrar que muchas veces también abordamos estos problemas de manera miope, es decir, de manera incompleta, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, desde una lectura muy, muy simple, uno diría, listo, la carne in vitro es la solución a la explotación animal. Listo, ya, acabamos el problema. Entonces, hacemos carne sintética, chao explotación animal y listo, solucionamos el problema. Ya no hay nada más que hacer. Uno como vegano está feliz, alegre, con su conciencia tranquila, se acabó la explotación animal, nadie más explota animales y solucionamos el asunto. No, la carne sintética, la carne in vitro, también lo apuntaba Nicolás en un par de líneas, pues tiene unos problemas de consumo energético, por ejemplo, tremendamente fuertes, tiene unos problemas de acumulación, sobreacumulación también del poder que se tiene sobre la distribución de los alimentos. Puede constituir una especie de segunda revolución verde de los años 70, ¿no? Recuerden que esa revolución verde de los años 70 hablaba de comida para todo el mundo a través de agroquímicos y pesticidas. Garantizamos que las plagas no se coman los cultivos y garantizamos cultivos sin atender a los ciclos de la naturaleza. Comida a toda hora para todos. Evidentemente es una revolución verde que fue fallida, fue una falsa promesa, porque si bien, sin duda, desde los 70 producimos cada vez más alimentos, evidentemente no hay ningún tipo de distribución de los alimentos y por eso el hambre pues no hace más que crecer en el mundo y la desigualdad. Probablemente la idea de la carne sintética sea una segunda revolución industrial que termine poniendo también en manos de grandes corporaciones que están invirtiendo sumas impresionantes de dinero en esto, pues terminen obviamente haciéndolos completamente dueños de ese tipo de alimentación que probablemente pueda ser la alimentación del futuro, o por lo menos de ese futuro tecnológico al que pues digamos, los sistemas más dominantes le están apuntando. Ahí hay un tema fundamental político y es un tema, ya lo hemos visto, de otro sistema agroalimentario, pero también un tema de soberanía alimentaria. Y es la posibilidad de ser, permítanme la expresión, ser dueños de nuestros propios alimentos. Y ahí yo creo que hay un tema fundamental que hay que explorar y que hay que potenciar desde el punto de vista del acompañamiento a los procesos sociales, del incentivo de los procesos populares, del incentivo a asuntos de asociatividad, del asunto al tema de huertas comunales, por ejemplo, el tema de esa relación campo-ciudad para la producción de alimentos, temas de proximidad. Fíjense que alrededor de estos asuntos pareciera que no hay nada que ver allí con animales no humanos y con explotación animal, pero tiene todo que ver. El desmonte progresivo, transitivo, pero rápido de la ganadería puede ser el detonante fundamental para que sí o sí de manera forzada, y también permítanme la expresión forzada, pero que de manera forzada empecemos a explorar otros sistemas agroalimentarios que aseguren soberanía alimentaria. En el campo hay mucha desconfianza por una serie de adelantos tecnológicos, sobre todo, por ejemplo, en el tema de semillas. ¿Sí? Estas innovaciones tecnológicas que llegaron al campo, también fruto de la revolución verde, es, mire, tenemos agroquímicos, pesticidas y esta semilla que está tratada para que no le pase nada y para que las plagas no le dañen sus cultivos y usted pueda asegurar sus cultivos y su venta. Pero con ello ha generado, pues obviamente, una dependencia total del campesino frente al uso de ciertas semillas certificadas, la imposibilidad de conservar sus propias semillas, el hecho de que incluso tener sus propias semillas en algunos sentidos sea delictivo de una u otra manera, ¿no? Yo creo que ahí, de nuevo, hay un tema fundamental y el desmonte progresivo y urgente de la explotación animal puede forzar a que estos escenarios agroalimentarios de soberanía, mucho más de proximidad y mucho más de localidad, se aceleren, que finalmente es lo que necesitamos desde mi perspectiva. Se me ha estado cocinando una pregunta súper tramposa, pero quiero dejarlo ahorita. No, pero Hay si es algo, tramposa ya no vamos a caer en la trampa, Rodrigo. sí, no, yo sé, creo que esas preguntas son lo máximo porque son muy controversiales y bueno, es que antes de eso quisiera hablar un poquito de lo que tú dices porque me parece súper interesante y es también como un llamado de atención, llamémoslo así. Una tendencia popular no solo aquí en Bogotá, en Colombia, en generalizada, donde se menciona mucho que en temas de cambio climático, por ejemplo, o de contaminación, o de esas grandes problemáticas socioambientales,
hay un descontento porque siempre mencionan que la responsabilidad que recae sobre las grandes corporaciones, los grandes productores, los grandes motores de la economía, le trasladan la responsabilidad del problema al ciudadano de a pie, ¿sí? Y entonces, pues obvio se genera una molestia desde el ciudadano de a pie y dice, ¿cómo una super organización me va a decir a mí, guarde su bolsillo guarde, perdón, la basura en el bolsillo y bótelo donde es, cuando ellos contaminan de manera terrible y pues entonces como que no se acepta esa responsabilidad personal desde esa aversión que genera ese tipo de conductas. ¿M? Pero ahora mencionando lo que tú decías y, pues claro, centrándonos en lo que tiene que ver con producción animal, el tema de la soberanía alimentaria me parece fundamental y entonces creo que es necesario no solo pensar en que es probable, es posible que estas grandes corporaciones nos trasladen la responsabilidad a nosotros cuando es de ellos, pero también está una posibilidad de cambio desde lo comunitario, no desde lo individual, sino desde lo comunitario hacia arriba, para generar esos cambios que se requieren, por ejemplo, con lo que tú decías, con huertas comunitarias, con todo este tipo de cosas. Entonces, no es tanto que se interprete de manera negativa ese traslado de la responsabilidad, sino que realmente se considere que desde lo comunitario sí se puede o no, sí pueden generar cambios, llamémoslo hacia arriba. Y esto nuevamente aludiendo a quienes considero que son los principales, eh, digamos, damnificados de lo que va a ser la crisis ambiental y es la gente que ya es vulnerable. Sí, entonces creo que eso es una buena respuesta frente a lo que el cambio climático va a sobrellevar frente a las poblaciones vulnerables. El hecho de que uno puede desde la escala comunitaria generar cambios hacia arriba, cuando menos en lo que tiene que ver con soberanía alimentaria, y eso da pie pues también para cambios importantes en lo que tiene que ver con explotación animal. Claro, es que hay diversos niveles, obviamente, de responsabilidad, pero no, pues, no hay responsabilidades desligadas de otras, todas están plenamente interconectadas y, por supuesto, todos se dan en niveles, en escalas. Sin duda, y coincido contigo, casi siempre el nivel de responsabilidad del que se habla es el nivel individual, ¿no? Y efectivamente tenemos, cada uno como individuos, un grado de responsabilidad. Nuestra forma de vida, nuestra forma de producción, nuestra forma de consumo, nuestros hábitos, etcétera, etcétera. Evidentemente, yo creo que también desligarnos de esa responsabilidad sería asimismo irresponsable. Pero por supuesto, hay otros niveles de responsabilidad. Un segundo nivel probablemente tenga que ver con lo colectivo y con el tipo de organizaciones políticas utilizando el sentido más profundo de la política que nos damos a nosotros mismos, ¿no? El tipo de asociatividades que establecemos, el tipo de relacionalidad, de relacionalidades sociales que establecemos. Por supuesto, hay otro nivel de colectividades que tiene que ver con el mundo empresarial y un otro nivel de responsabilidades que tiene que ver con lo estatal. Aquí hay cosas muy interesantes porque incluso hay muchas discusiones que dicen, mire, en realidad el tipo de transformaciones que necesitamos eh, tal como está constituido nuestras organizaciones y nuestros sistemas políticos, pues ese tipo de transformaciones no son eficientes desde lo público, sino que ese tipo de transformaciones, digamos, dada la configuración actual de la sociedad, ese tipo de transformaciones que necesitamos ya solo se dan en el mundo empresarial. O trabajando de manera radical con el mundo empresarial, porque son ellos quienes son el motor finalmente de la economía. Por eso insisto, como está la estructura de la sociedad actualmente, pareciera que las grandes transformaciones están en el mundo empresarial y no en lo público. Obviamente, digamos, desde el punto de vista de la filosofía política, pues las grandes transformaciones se dan en lo público y lo empresarial tendría que hacer parte de lo público. Esa sería, digamos, otro nivel de discusión, pero creo que aquí el punto importante es sin duda que hay niveles de responsabilidad. El problema, y consigo contigo, Rodrigo, es cuando solamente, ¿cierto? Achacamos la responsabilidad al individuo, pues cuando en realidad los grandes emisores de contaminación y gases de efecto invernadero, pues por supuesto son empresas. Eso es lo primero. Y lo segundo, para hacer un comentario adicional al tema de la soberanía alimentaria, que me parece que puede ser como ese elemento integrador de todas estas aristas que hemos estado mencionando a lo largo de la conversación, es que me parece a mí que la soberanía alimentaria basada en plantas es muchísimo más viable, muchísimo más sostenible, atendiendo a esa definición de sostenibilidad que mencionábamos hace unos minutos, y que además probablemente sea lo que
podamos hacer y necesitemos en términos energéticos y en términos materiales. La soberanía alimentaria basada en plantas requiere muchísimo menos consumo de energía, muchísimo menos consumo de materia, está mucho más centrada en la proximidad, en la localidad, y si además está acompañada del cese de la explotación animal, que sería el ideal, pues sin duda termina teniendo unos efectos fundamentales para la salud planetaria y por supuesto porque acaba con el dolor y el sufrimiento de esos animales. Entonces fíjense que ese tipo de soberanía alimentaria nos muestra esa interseccionalidad de las problemáticas, ¿no? Por un lado, explotación animal, por otro lado, daño ecológico, por otro lado, injusticia social. Abordarlo desde ese punto de vista me parece que puede ser un futuro alternativo viable y posible. Termino mi comentario aludiendo a lo siguiente. Hace un par de meses para ser honestos, de manera muy, muy rápida, una investigación que me compartieron de la Universidad del Cauca, donde, bueno, leí las conclusiones y alguna de la información allí como fundamentadora, pero una de las cosas interesantes que esa investigación mostraba era que una de las razones fundamentales por las cuales en el campo la gente no dejaba ciertas formas de explotación animal, que obviamente es en una escala muy, muy reducida en comparación con la ganadería intensiva, en comparación con la ganadería extensiva. Aquí estamos hablando de una especie de explotación ganadera rural, ¿cierto? Para el sostenimiento de la familia o para la venta de cantidades mínimas de leche o para la venta al final de la muerte del animal de su carne, que es muy poca los ingresos que recibe esta familia campesina. Y esa investigación indagaba un poco las razones por las cuales muchos campesinos que tienen como actividad económica la explotación animal, insisto, en esa pequeña escala, ¿por qué no transitaban hacia otra forma de sostenimiento familiar que no implicara necesariamente el trabajo con animales? Y si no les gustaría hacerlo. Y una de las conclusiones generales que alegaba este estudio era que efectivamente una buena parte de estos campesinos querían efectivamente dejar de basar su sustento familiar o una buena parte de su sustento familiar en la explotación animal. No necesariamente porque mediaran razones éticas de justicia o de sintiencia de los animales, no necesariamente, pero sí porque se volvía un ejercicio excesivamente laborioso versus la retribución que yo generaba. No era benéfico, no era rentable en sentido estricto. Ese era un poco el criterio. Y que la razón por la cual no transitaban hacia otra cosa era porque, primero, había un envejecimiento del campo. Eso me pareciera un elemento interesante para analizar, y es las personas en el campo están envejeciendo y por lo tanto no están necesariamente con la intención de generar otro tipo de ejercicios de soberanía alimentaria, huertas colectivas, huertas familiares, huertas del pan coger, etcétera, y porque dada esa desaparición del valor del campo en ese sentido amplio en nuestro país y en el mundo entero probablemente, pues los jóvenes se están yendo para las ciudades porque allí es donde están las oportunidades laborales, entre comillas, y por lo tanto el campo está siendo cada vez más abandonado. Yo creo que esos son elementos que tampoco podemos perder de vista, porque probablemente allí haya unas oportunidades muy interesantes para explotar, ahora sí, en el mejor sentido de la palabra, de esa reconversión que necesita el campo. El campo probablemente necesita la pequeña escala e insisto, y si hablamos de soberanía alimentaria basada en plantas, yo creo que allá hay unas oportunidades muy interesantes. Y por supuesto falta muchísima capacitación de lado y lado. Los entes capacitadores, las instituciones estatales, distritales, regionales, las universidades, probablemente, las instituciones públicas en general, probablemente necesitemos educar y educarnos más, formar y formarnos más en otras formas de producción de alimentos, porque al final eso es lo que termina transmitiéndose a las poblaciones, ¿no? El SENA, por ejemplo, tiene muchísimos cursos de capacitación a sectores campesinos, pero donde todavía la cuestión de los químicos, por ejemplo, o de la producción animal sigue siendo muy, 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 muy constante. He visto la oferta, por ejemplo, del SENA en la zona rural cercana a La Calera, cercana a Chuachi, que han incrementado, por ejemplo, la formación agroecológica, han incrementado los cursos de agroecología y de permacultura para los campesinos.
ahí hay una oportunidad muy interesante. Solo que en gracia de nuestra discusión, en gracia de nuestra conversación, probablemente deberíamos aprovechar la circunstancia. No tenemos mucho tiempo, aprovechemos la circunstancia. Y si vamos a formar en buenas prácticas de producción de alimentos agroecológicas, permaculturales, de una vez podemos meter el tema del cese de la explotación animal. Es que la agroecología y la permacultura es posible sin la explotación animal. Es perfectamente posible. Por lo tanto, creo que tendríamos esa oportunidad muy interesante y aquí sin duda hay un llamado a lo público a que genere esos tipos de procesos de aprendizaje donde tenemos oportunidades invaluables. El tiempo es muy corto. Sí, no, de acuerdo con Eduardo. Creo que solo agregaría, pues que esta coyuntura y particularmente, bueno, en general, lo que se ha venido diciendo y abordando sobre el cambio climático y particularmente ahora con las enfermedades infecciosas emergentes, particularmente con la COVID-19, pues la frontera entre lo privado y lo público ya no es tan similar a unos años atrás, porque ya hay cuestiones individuales o privadas que tienen un impacto colectivo, público y que eso seguramente pues va a generar muchos conflictos y tensiones. Si comer carne es un asunto personal y efectivamente lo que nos demuestra este momento es que no lo es, o incluso el debate está con el uso de los tapabocas en el marco de la pandemia, etcétera, porque tiene un impacto, digamos, público y ya las categorías políticas con las que se solía entender el mundo, pues ya van también transformándose y se van generando oportunidades para pensar de otra forma las cuestiones, ¿no? Esta idea de lo personal también es político, pues yo creo que es bastante sugerente, y que nos muestra pues la interrelación que tenemos todos con todo, y la importancia de poder pensar precisamente en la complejidad de la situación y del escenario que nosotros hemos creado, en el mundo, y de ver y mirar alternativas, teniendo en cuenta que seguramente los cambios ideales que proyectamos pues no se van a cumplir, pero seguramente pues hay que irle apostando también y pienso en esta idea de Eduardo, de la permacultura sin animales, etcétera, y de cómo se van también generando algunos contactos y se van también articulando ciertos discursos para ir pensando otras formas. Es evidente que el tiempo es urgente, pero yo creo que ya nos toca convivir con el cambio, y con un escenario que va a ser muy diferente a lo que era seguramente hace 20 años, 30 años, cuando éramos unos niños y el mundo no estaba así de transformado y caótico. Ya pues seguramente las generaciones futuras se van a encontrar con un escenario muy diferente y ya nosotros también lo estamos percibiendo en la cotidianidad, ¿no? Y también nos estamos generando otro tipo de preguntas, eh, que yo creo que eso en el fondo pues tiene que ver con un problema de poder, ¿no? De la capacidad que tenemos colectiva de generar ciertas situaciones diferentes. Me gusta mucho la idea, por ejemplo, de lo comunitario popular, pero también de lo político comunitario, ¿no? Pensando en esto que mencionaba Rodrigo, de pensar desde lo comunitario hacia arriba unos cambios, pero también como dentro de lo político también se empiezan a generar también otras oportunidades que no son las ideales, pero que de alguna manera pueden ir generando otros escenarios. Y seguramente en Colombia, en el marco de las elecciones que ya se aproximan, etcétera, pues ese tipo de cuestiones tienen que entrar también sí, como como criterios para tomar decisiones en ese sentido. Pero estoy de acuerdo, lo fundamental es apoyar estos procesos de base comunitarios que vienen generando otro tipo de lógicas, que piensan desde otros esquemas de organización social y económica, y cómo dentro de eso pues podemos ir también generando unas reflexiones sobre nuestra relación con los demás animales. Yo creo que, es decir, no creo que haya también por experiencia propia con algunos procesos campesinos un rechazo a pensar en estos temas, ¿sí? De hecho, he encontrado campesinos en varias regiones, que están en cierto sentido muy de acuerdo con ciertos de los postulados de la teoría de los derechos de los animales, ¿no?
y que piensan en que sería mucho más conveniente pues una forma de producción que no los involucrara. No lo están haciendo en este momento, pero creo que esos cambios se van generando en la medida en que esos contactos pues se vayan haciendo también de manera muy constante y se pueda generar también un diálogo y uno tendrá que tomar decisiones, ¿no? Ahí, porque también hay que tomar como cierto partido de dónde está uno ubicado políticamente en estos asuntos, ¿no? Politizar la ciencia, politizar también las cuestiones institucionales, bueno, una serie de cosas, politizar la alimentación y entender que este problema es bastante complejo y que seguramente, pues evidentemente no hay recetas ni hay soluciones mágicas y que pues aquí nos va a tocar ir también siendo muy creativos a la hora de poder ir generando esos cambios en las diferentes escalas, dimensiones, niveles que tiene pues este tema y particularmente en la ciudad donde pues las ciudades por su propia composición pues son bastante diversas, complejas. Entonces creo que esto requiere también de una creatividad e imaginación política para ir pensando en cómo convertimos las ciudades en, en unos espacios compartidos, ¿no? Para ir pensando otras soluciones y otras formas de habitar el territorio. Muchísimas gracias por estas intervenciones. Desafortunadamente el tiempo no nos dio para más. Igual creo que ha sido una discusión súper enriquecedora y esto definitivamente es un tema de una complejidad extraordinaria y bueno, abrazar todo eso en una hora y media es imposible, pero pues el objetivo es por lo menos tentar a las personas a meditar estos temas desde su cotidianidad y desde su experiencia. Me gustaría si así lo quieren, una despedida con una conclusión cortica que no tome tal vez más de un minuto para que podamos ya cerrar nuestro encuentro de hoy. Entonces, si tienen alguna conclusión que quieran compartir. Sí, no, yo diría ya para cerrar que me parece que en este tema es bien importante eh, pues estar siempre uno muy bien informado. Creo que aquí el diálogo entre las ciencias sociales, humanas, etcétera, con las ciencias que usualmente se llaman duras y demás, pues que tenemos nosotros, y lo digo digamos también de manera autocrítica, pues entender bien en qué consiste este proceso del cambio climático en profundidad. Creo que eso es bien importante para evitar algunos análisis un poco reduccionistas. Creo que eso a veces suele suceder. Y por otro lado, la centralidad de la problemática relacionada con la producción y explotación de animales. Creo que es un asunto ético, político, económico, ambiental, que es muy importante y que es también muy importante que lo tengan en cuenta quienes planifican el territorio, quienes ordenan quienes están, digamos, en medio del ordenamiento territorial y la planificación urbana, ¿sí? Tener en cuenta estos elementos y tener en cuenta esas relaciones metabólicas que se generan a partir de los consumos y de los intercambios de materia y energía entre las ciudades y otros ecosistemas. Creo que eso es fundamental y creo que, como decía Eduardo, pues estamos en un momento donde tenemos oportunidad para empezar a generar esa interacción y esa interacción en, en estas problemáticas, que no podemos aislarlas y coger cada problemática. Creo que es importante para poder entenderlas, pero después tenemos otra vez que volverlas a articular y poder tener un panorama mucho más integral de lo que está pasando hoy en día. Y yo me suscribo a lo que dice Nicolás y bueno, además te agradezco, Rodrigo, también a ti, Nicolás, por el espacio, por supuesto. Me suscribo completamente a las conclusiones de Nicolás y diría simplemente para agregar que junto con las urgentísimas luchas sociales, junto con las urgentísimas luchas políticas, junto con la necesidad de construir otro tipo de socialidad, otro tipo de comunalidad, pues sin duda también debemos cultivar nuestra vida interna en el sentido en que también tenemos que replantear el tipo de lugar que como humanos nos damos al interior de la Tierra, como organismo vivo, ¿no? Yo creo que ese ejercicio
filosófico profundo de comprendernos a nosotros mismos como parte de la trama de la vida, puede ser un detonante interesante que nos ayude a ver las cosas de otra manera, ¿no? Como dice Joanna Macy, tenemos que, ante la situación tan brutal de dolor, de sufrimiento, de daño de todos los animales, incluyéndonos a nosotros, ante los daños ecosistémicos tan brutales y muchos de ellos ya irreversibles, muchos de ellos, otros todavía no, pero muchos de ellos ya irreversibles, pues sin duda creo que tenemos que un poco honrar ese dolor por el mundo. Hay cosas que ya no van a volver a ser iguales. Nicolás lo decía de manera muy, muy concreta. Hay realidades que simplemente ya no van a volver y tenemos que asumirlas. Y creo que ese honrar el dolor por el mundo nos ayuda a recultivar nuestra vida interna, pensarnos como seres interdependientes, reconocernos como cohabitantes del planeta con los otros animales que también, como nosotros, hacen parte de la trama de la vida. Y creo que asumir ese desafío complejísimo del cultivo de la vida interna en ese sentido, de ese cultivo ecosófico, de una sabiduría para habitar la tierra de otra manera, pues seguramente empezaremos a ver las cosas de otra manera. Al reconocernos parte de la trama de la vida, probablemente empezamos a ver la vida de los otros animales de maneras completamente diferentes. Y al reconocernos como parte de la trama de la vida, probablemente empecemos a ver también lo que estamos haciendo con los ecosistemas de maneras completamente diferentes, y eso nos ayudaría a ponernos a andar, ¿no? Que es al final lo fundamental. Hemos dicho un montón de cosas, podríamos seguir diciendo un montón de cosas, pero por supuesto al final lo que termina siendo más valioso, fundamentado en muchas cosas que hemos dicho, pues es sin duda la acción transformadora. Así que esa es un poco también la invitación a la praxis, sin ninguna duda. Muchas gracias a Eduardo, muchas gracias por estar acá, Nicolás también, por toda la experiencia y el conocimiento que nos han brindado hoy. A todas y todos quienes nos han estado escuchando también, muchas gracias por la atención. Esperamos que haya sido de provecho, que hayamos logrado mover algunas fibras y hayamos logrado ponerlos a meditar respecto al tema. Y también pues que sigan disfrutando del contenido del simposio de cambio climático. Y estaremos pues atentos a lo que nos quieran comentar. Ustedes conocen las redes sociales y nuestros medios de comunicación. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que también ustedes, Eduardo y Nicolás, hayan disfrutado del espacio y esperemos que podamos encontrarnos en nuevos espacios. Gracias, Muchas gracias Rodrigo. por eso. Gracias, Eduardo. Una feliz Un noche. abrazo. Que estén Hasta bien. luego. Gracias. Hasta luego.